Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Como todos los jueves, retomamos el tema del arte, un jueves distinto después del partido de Uruguay, pero bueno, la vida sigue, así que bueno, retomamos los temas habituales. Hoy tenemos uno de esos programas un poco atípicos que rompen el formato clásico. La protagonista de nuestra conversación de hoy es Selva Casal, pero quien nos visita en el estudio es su hijo, Pablo Eguren Casal. Bienvenido, Pablo, al estudio. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo para todos. Bueno, un gusto recibirte por acá. Selva Casal nació en 1927 y murió en 2020 a los 93 años. Fue una artista multifacética, una artista completa cuya faceta más conocida es quizás la de la poesía, la de poeta, no la pictórica. Allí con la poesía tuvo una producción muy rica, muy vasta, con mucha obra publicada, con muchos premios, conseguido con muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. La pintura llegó un poquito después, cuando ya tenía unos 60 años, Pablo después ya nos contará más, y se sumó a una vida en realidad rodeada de arte, que el arte estuvo desde desde la cuna, en una familia de muchos artistas marcados sobre todo por la figura de su padre, también poeta, Julio J. Casal. Ahora también Pablo nos contará de eso. Pero en su vida se filtran y se cuelan muchas cosas: el derecho, la política, el feminismo, el contacto con grandes nombres y artistas de todo tipo, bueno, Dalí, Federico García Lorca, Barradas y bueno, infinidad de grandes nombres de la cultura nacional e internacional. Así que tenemos anécdotas, historias y datos para compartir que son más que valiosos e interesantes. Capaz que empezar, Pablo, por esa historia. ¿Cómo era esa familia llena de artistas y rodeada de cultura que cruzó el océano, que se instaló en Uruguay y que siempre estuvo vinculada, ¿no?, a Europa, a España y después haciendo cultura acá en Uruguay también? Es así. Mi abuelo, Julio Casal Ricordi, era hijo de Eusebio Casal y Josefa Ricordi. Y mi abuela, María Concepción Muñoz Ximénez, era hija de Carlos Muñoz Anaya y de Josefa Ximénez. Es muy interesante porque todo comienza cuando se conocen. Y posteriormente mi abuelo lo nombran cónsul en La Rochelle, en Francia. ¿Dónde se conocen, en Francia? No, se conocen en Montevideo. Los dos son oriundos uruguayos. Y es ahí que él decide casarse y la viene a buscar. El padre era juez también, igual que a mí, que mi profesión que tuve. Y entonces la va a buscar a Mercedes, donde estaba ejerciendo la judicatura Carlos Muñoz Anaya, mi bisabuelo. Y es a partir de ahí que en el año 13 se casan en marzo y en abril comienzan el cruce del océano hacia La Coruña, nuevo destino de Julio J. Casal. Uh-huh. En La Coruña, Julio J. Casal integra un comité que era Casa América Galicia, y era el presidente, en que se trataba de ayudar a todos los latinoamericanos que estaban en España, y él y otros cónsules de otros países integraban esa. Y se les ocurre sacar una revista
que al principio era en relación a las necesidades de la sociedad o de los extranjeros que estaban en España. Como más vinculada a la diáspora. Más vinculada a la diáspora de toda América Latina. Y entonces, esa revista, en el momento, Julio Casal le da otra impronta y empieza a convertirse en una revista literaria. Y es a partir de ahí que en el año 22 aproximadamente, 23, cambia el nombre de la revista y ahí Julio Casal funda la revista El Far, juntamente con Rafael Barradas, amigos fraternos, enormemente amigos, tanto que se llamaban hermanos. ¿Y amigos de dónde? ¿De qué ámbito? Eran amigos desde Montevideo, pero Barradas estaba en España y estaba pintando en España y tratando de hacerse conocer. La situación de Barradas era muy especial en España. Ya él quería volverse desde el año 15 y se carteaba con mi abuelo y le decía que muchos uruguayos iban a verlo, a Barradas, y él quería ver la forma de que el gobierno uruguayo lo repatriara, cosa que no logró hasta el año 27 aproximadamente, y fue ayudado y eran grandes amigos con Julio J. Casal. Al punto que Barradas le escribe una carta en que dice que lo iban a visitar y que le daban, que lo convidaban a comer huevo frito con patatas, muchos, y después se llevaban un cuadro de él. Pasó hambre Barradas en España, tanta hambre que le produjo la tuberculosis y empezó a atenderse en España. Pero Barradas fue importantísimo porque Barradas trae al conocimiento a través del Far a Dalí, a García Lorca, que primero los conoce ya por el año 20 en una pensión de estudiantes, y en el año 25 integra a Lorca al Far, y además logra hacer la primera, en el Ateneo de Barcelona, la primera presentación de los versos de Lorca, que todavía no había hecho nunca en Barcelona. Y después, en el año 27, logra que Lorca exponga sus dibujos, porque también Barradas fue un poco un consejero en relación de tanto Barradas como Dalí, de los dibujos de Lorca, y Lorca hizo una sola exposición, que fue la exposición en ese año 27 en Barcelona de sus dibujos. También hay que decir, porque acá estamos hablando de pintura y de poesía. Entonces, unidos, ¿no? De la mano, de mucho la más mano, de lo que uno podría pensar a priori. Claro, la creación es una sola. Entonces la creación en son la música, distintas manifestaciones, claro, de una misma inquietud y de una misma necesidad, de un mismo ¿no? espíritu. Y entonces la creación, y Lorca lo tenía clarísimo cuando le dice a Barradas en una carta: te mando mi poema, ¿qué te pareció? Y entonces resulta que ese poema que había mandado Lorca era un dibujo de él. Llamaba a su dibujo un poema. Es una conjunción hermosísima. Sí, un resumen perfecto del significado, claro, de eso, ¿no? Y bueno, y ese fue Barradas. Y por ahí tú nombrabas el año 27. En ese año nace tu madre. En el año 27 nace mi madre, porque año emblemático, ¿no? En Consulado de La Coruña nacen todos mis tíos. Josefa, María Inés, Rafael y Julio Casal Muñoz. Pero ocurre un hecho alrededor del año 26, que fallece la hija mayor de mi abuelo, Pepita le decían, y a consecuencia de ello deciden volverse al Uruguay. Ahí es el retorno del poeta Julio J. Casal al Uruguay. Y mi abuela,
que estaba, se ve, muy deprimida por la pérdida de su hija, no sé si tenía 10 años o algo así, de rubiola. En esa época no se curaba. Y mi abuela, María Concepción Muñoz, que era de mucha fe, muy católica, estaba luchando con esa tremendo desarraigo de su hija, y mi abuelo logra que quede embarazada, porque fue recomendación del médico también, que quede embarazada. Y es así que Selva Casal escribe un libro que se llama Mi padre Julio J. Casal, de Biblioteca Alfar Montevideo. Y dice Selva Casal, es interesante porque... ¿Le dedica un poema a ese tema? No. Es un pequeño relato de por qué ella vino a la vida. A ver. Desde antes que yo naciese, mi padre y yo estábamos confabulados. Me concibió desde una muerte oscura, terrible. Tú naciste porque yo quise que nacieras, me dijo él un día. Era cierto. Mi madre, siempre en la nostalgia de una hija perdida, Pepita, llegó hasta avanzada gravidez sin sospechar nada, sin saber el secreto. Cuando se dio cuenta, ya tarde, reaccionó. Había que vivir, porque yo estaba ahí empujando. Mi padre y yo habíamos desafiado a los dioses. Así comienza su relato sobre la relación de ella con su padre. ¿Y eso marcó una relación más estrecha con su padre? Muy estrecha, tanto que es muy interesante, porque Selva Casal dice que ella escribió siempre, aun cuando no tuviera ni lápiz ni papel. Ya escribió desde que tuvo conciencia. Escribía en el aire. Y que la poesía es aire también, ¿verdad? Se transmite. Y entonces sucede que Selva Casal era niña, iba al Colegio de la Misericordia, y en un momento lo llaman las monjas para quejarse a la niña que estaba siempre distraída. Y cuando va Julio J. a recibir la queja, dice: no me diga, ¡ay, qué alegría que me da! Porque vea que la niña volaba más alto que el común en el sentido, tenía otras inclinaciones que justamente un poeta podía reconocer. Y tuvo una afinidad muy muy Él impulsaba entonces esa beta creativa. Siempre. La casa de los Casal casa? Muñoz, en Bartolito Mitre 2621, era una casa de puertas abiertas. La tenemos pintada por Selva, esa Sí. casa en imágenes. Ahora la vamos a mostrar para los que nos siguen en video también, y nos haces un poquito esa historia. ¿Cómo era esa casa? Una casa de libertad. ¿Por qué? Porque Julio J. entendió siempre que la libertad y el respeto al prójimo siempre debía existir. Además, era una casa de gente creyente. Mi abuela, María Concepción, era tan creyente que sabía el valor del sacrificio, el valor del abrazo, el valor del perdón. La estamos viendo, mira, Perdónanos, pintada Señor, por Selva, que no saben lo que hacen. Esa es Bartolito Mitre 2621, donde queremos de repente hacer con la gente, con Lalo Fernández, del Club Mirador Rosado, hacer una pequeña muestra de vez en cuando de cuestiones literarias. ¿Y quiénes pasaron por esa casa? En esa casa, él tuvo 3 domicilios en Montevideo: Presidente Berro, otro en la calle Maldonado y último en Bartolito Mitre. La ventanita esa de costado, porque hay una ventana arriba, un garage, una ventanita de costado y la puerta cancel. En esa ventanita de costado daba el dormitorio de Julio J. Casal. Ahí falleció Julio J. Casal. Y en esa ventanita de allá arriba del garage, Sí. nací yo. Ah, sí, mira. Porque mis padres se habían casado Y vivían ahí. y vivíamos ahí en el altillo.
Muy común también Sí, eso, ¿no? sí. Y De los matrimonios recién casados en una época. es muy interesante, es muy interesante. ¿Y esa pintura cuándo la pintó Selva? Esta pintura la pintó en la última época ella. Ella la pintó Como un homenaje también a como un esa homenaje casa a su casa, hará unos 5 años. Ah, Hay bien varios, reciente. además hizo varias series, distintos colores y distintos, pero siempre en su casa. Unos tiene mi hermana Rosalía, mi hermana Virginia, éramos 4 hijos, Mauricio, tan querido, una persona excepcional que falleció con 49 años en el año 2011 y fue un desarraigo terrible para todos y para Selva Casal, por supuesto. También. El tema de, bueno, lo leías en ese libro donde ella cuenta bueno, sus orígenes, y lo mencionaste varias veces. El tema de la muerte está muy presente en su obra, ¿no? En ese relato y en su poesía, permanentemente de distintas maneras. ¿Por qué te parece que está tan presente? Bueno, ella dice, ahora no lo veo acá en mi padre Julio J. Casal, pero existía un viejo reloj de péndulo que vino de España, en el cual en el centro estaba una imagen de Pepita, mi tía, que está enterrada, una foto sepultada. Era una imagen recortada como de cartón. Uh-huh. Y estaba permanentemente, daba las horas de la casa, de su casa, a todas las horas, las tristes y las alegres. Marcó ese reloj y siguió marcándolo. Después lo tuvo mi tía Marinés y siguió marcando muchos momentos de alegría de la familia Casal. Y creo que ahí ya comienza el hecho de que vino al mundo porque su hermana se había ido. El hecho también que es movilizador de la precariedad de la existencia que todos sentimos, y a veces ese temor profundo, extraño, que nos angustia a veces a todos, está siempre ahí, la precariedad y el pasar del tiempo, ¿verdad? Eso lo sentimos todos, pero después tiene una sensibilidad mucho mayor. Pero además la poesía de Selva Casal es una poesía descarnada, terrible, cuando era una persona de una dulzura Eso te iba a preguntar, absoluta. ¿cómo era ella? Ella era una persona de una dulzura madre en el día a día. absoluta, tremendamente absoluta. Ella y mi padre Arturo Eguren, eran tan buenos que yo, que era el hijo mayor, era el que tenía que poner los límites. Porque eran demasiado... siempre comprendían al quien se equivocaba. Y siempre tenían indulgencia con quien no había estado a la altura de los acontecimientos y de alguna manera no había... En fin, tanto en aspecto literario como humano y diario. Selva Casal era abogada, fue abogada penalista, y es muy interesante, como abogada penalista había un preso que siempre venía a casa, yo era niño, Paulino, que hizo, un día llega a mi casa y me dice, pibe, yo estaba jugando en la vereda, tendría 10 años, y veo una cabeza que sale de un morochito, que sale de un patrullero, pidiendo por mi madre. Otro día llega y dice, doctora, ¿qué pasa, Paulino Pérez? ¿Qué pasa? No, escóndame esto que tengo un arma acá. Tírela en el río, Paulino. Eso le aconsejó. Tírela. Y Paulino Pérez otra vez era bien morochito y chiquito. Iba con una rubiecita preciosa por la vereda y dice, ¿qué hace por acá, Paulino? ¿No ves a casa? Estoy mirando la casa. No, que es la casa de mi hermana, Paulino. Era la casa de mi tía Marinés, que vivíamos enfrente en la calle Coronel Alegre. Esa era Selva Casal, y mi padre Arturo, de una bondad tremenda y de una cultura vastísima, los dos,
Mi padre en tu casa hablaba mucho, se respiraba cultura. Se respiraba la hablaba música. cultura. Bueno, en la casa de Julio J. No se hablaba, se recitaba. Vivían recitando poemas. Julio J. recitaba muchísimo Machado. En cualquier momento. O sea, era permanente. Era un vergel, era un manantial de poesía en estado permanente. ¿Y cómo llega la pintura a la vida de Selva? Bueno, la pintura siempre estuvo ahí. Yo me acuerdo de hablar por teléfono siendo niño, y había un barrada de Alberto Las Plazas enorme frente al teléfono negro que había que levantar, que era de tubo. En la casa de mi tío había Torres García, que eran todos dedicados a mi abuelo, por supuesto. De Cuño, mi tío Julio vendió un Torres y pudo comprar su casa en el Cordón, que no pudo disfrutar porque falleció muy joven, con 53 años. Que yo, tan querido por mí, por todos, era muy especial, un filósofo. Julio era un filósofo, Rafael era poeta, Maynés también escribían todos de una sensibilidad muy especial. Y bueno, es así que esa casa era una casa que vivía la poesía, vivía la literatura, vivía la pintura. Entonces Selva Casal se divorcia de mi padre, porque es muy, muy anecdótico, porque ella se divorcia de mi padre y se casa con Víctor Baqueta, que era un alumno de Torres García. Uh-huh. Y Víctor Baqueta la guió un poco, pero después ella tuvo total autonomía y pintaba en la casa de Solimar. Y empezó a pintar en esa época, 50 y pico, 60 años, y su pintura fue evolucionando. ¿Pero cambiando. Pintaba como hobby o en su tiempo libre? No, pintaba porque era una forma de expresión. Una necesidad. Ella decía que los poemas y los cuadros se hacían solos, que ella no sabía, que de repente quedaban hechos. Que ella se inspiraba, se inspiraba y ahí mismo quedaban. Es así que es otra anécdota también que tengo de ella, de una especie. Pintaba en el fondo de la casa Solimar, después en el apartamento de la calle Muñoz, siempre pintaba, y tanto es así que después, cuando le vino el Parkinson, yo estoy seguro que fue la pintura lo que no hizo que el Parkinson atacara sus brazos, porque al principio caminaba con bastón, después no quería la silla, y yo la convencí de que usara la silla porque se me iba a caer. Y después de ahí, en silla de ruedas siempre, pero nunca dejó de usar sus brazos y seguir pintando. Yo le compraba las pinturas y le compraba los bastidores ahí en Mosca, y siempre fue creando. ¿Hasta el final pintó? Hasta el final. Al final me pedía que comprara bastidores más chicos porque le costaba subir los brazos. Pero ella estuvo siempre en estado creativo, siempre. Yo llegaba al apartamento a verla, porque pasaba por ella todos los días, iba a almorzar con ella antes de ir a trabajar a mi trabajo, y iba siempre a las 11 de la mañana y le decía: no tenés comida, no importa, haceme una polenta que yo igual sigo con eso para el trabajo. Y le pasaba a ver, y a ella y a mi padre, y siempre estaba escribiendo, siempre estaba creando. Increíble. Nos vamos a ir a una tanda y ahora vamos a seguir hablando de la pintura y de las obras de Selva Casal. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.
Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 5252 52. Seguimos en la conversación. Hoy estamos con Pablo Eguren Casal, hijo de Selva Casal, la artista de la conversación de hoy. Contanos, Pablo, ¿qué nos podés decir del cuadro que tenemos hoy en el estudio? Bueno, mi hermano Mauricio Eguren Casal, de fina sensibilidad, empezó a aprender guitarra con César Amaro Casal, sobrino, y empezó a tocar guitarra clásica, y es así que un día mi madre le hace este cuadro. Eso debe ser por los años 80 y pico, 90, y es la musa de Mauricio. Ese es mi hermano Mauricio, la musa de Mauricio acompañándolo con su guitarra. Uh-huh. Tendría 16, 18 años. ¿Tu hermano? Mi hermano Mauricio. O sea, dedicado para él. Y después, en general, ¿cuáles eran los motivos que a ella más le gustaba pintar? Ella era... pasamos unos audios libre. esta semana que hablaba tu hermana Rosalía, después también hablaba Tiago Roca, Sí. y todos coincidían en esa pintura como verborrágica, Sí. como impulsiva, igual ¿no? que su poesía. Que su poesía, porque... Descarnada, que vos decías ahora sí, también. sí. Y la pintura era libre, y hay una cosa sobre la guitarra que también quiero decir, que ella era prima hermana de Abel Carlevaro, que era Abel Carlevaro Casal. Uh-huh. Y sí, los artistas se cuelan por todo, por lo claro, sanguíneo, porque por lo la hermana de fraterno, la hermana de Julio J se casó con el padre de Abel Carlevaro y de Rocho Carlevaro, dos muy buenos guitarristas. Y César Amaro era sobrino de Abel Carlevaro. Bueno, por ahí en el relato se habla de Marosa y Giorgio como primas, pero no eran primas sanguíneas, No, era por Marisa, la amistad. hay también, una foto, ¿no? que me dio Nidia y Giorgio, otra gran poeta. Sí, la tenemos por ahí, a ver si ahora la podemos compartir para los que nos están ahí mirando. está. Están en la playa de Piriápolis, porque en Uruguay se organizaban las jornadas de poesía, internacionales, que empezaron en el año 57, y esa foto puede ser del año 59. Realmente eran amigas desde mucho, tendrían 30 y poco de años. Y también se llamaban primas, por esa cosa de que Sí, era también muy amigas común, hasta el final. ¿no? Siempre con Marosa de sentirse primas. Existía una afinidad muy especial, y una gran poeta, Marosa, y realmente son esas pérdidas que siempre hacen falta, ¿no? Sí, esas figuras que se siguen extrañando. Que se extrañan siempre. Sí. Y bueno, nos fuimos ahí de tema, pero bueno, estábamos hablando de los motivos de la pintura. Sí. Y decíamos como en eso, libre, verborrágica, descarnada. Sí. Y ¿cuáles eran las...? Y yo creo que los motivos de la pintura, y yo como digo que la pintura es tanto como la poesía, ella dice acá una cosa muy cortita. Dice, yo no busqué en la poesía, pues en la pintura, la belleza. Yo no busqué nada. Suelen, sin embargo, producirse extrañas mutaciones, formas secretas de la alquimia y de aquel dolor, o aquella imagen atroz que nos perseguía puede convertirse en ángel guardián, en astro errante o algo así, y entonces decimos que es bello, olvidando además que desconocemos el sentido de lo bello. Ella lo dice en una entrevista. Es ese manantial interior de creación que tiene el ser humano, ¿no? En este caso la poeta, o que incursionó en la pintura, en el arte plástico.
Sí, de necesidad creativa sin permanente un fin y sin concreto, sí, sí. de belleza. Lo necesitaba para vivir. Ella escribía para poder vivir, no escribía para que tener trascendencia. Ella escribía como forma de su existencia. Bueno, por ahí en una entrevista que leí también decía así que la poesía era su militancia, ¿no? Que le preguntaban si era feminista, si era esto, si era lo otro. Ella no existía el feminismo cuando ella, pero ella se desenvolvió siempre en lugares en que los hombres predominaban, pero igual se recibió de abogada. Sí, abogada, penalista, fue docente. Fue docente, estuvo en el Poder Judicial. Realmente fue destituida por la dictadura. Sufrió la destitución igual que el padre, porque Julio J. perdió a la hija y fue destituido por la dictadura de Terra. Mi madre perdió a mi hermano y fue destituida por la dictadura de la década del 70. Y entonces no fue una vida fácil. Además, fueron vidas muy austeras, tanto Julio J. Casal como Selva Casal, porque Julio J. Casal vivía de lo que publicaba el FAR. Y después consiguió, cuando terminó la dictadura de Terra, una cierta pensión, pero realmente luchaba como loco, hacía toda su actividad literaria y de editora, lo hacía él, todo era él, el creador. Y Selva Casal siempre lo que hizo fue, en la dictadura, aislarse en Solimar. Quiso viajar a España, le negaron el pasaporte. Y después lograron que se lo dieran, solamente decía letras rojas, solamente para viajar a España. Y bueno, son cosas de la vida diaria que nos toca vivir y afrontar. Pero hay una cosa, ella siempre perdonó. Julio J. Casal siempre perdonó. Y eso es lo importante. ¿Con la obra pictórica llegó a exponer? Las exposiciones empecé a hacerlas yo. Empecé llevando los cuadros a la presentación de esta antología que se editó hace un año. La tenemos. Hay varios libros, sí. Libros de ella, de su se llama Yo estuve en ese lugar que no conozco. Ilustrados con cuadros de ella. Sí. Este es el cuadro de ella. Y lo editamos con Álvaro Rizzo en noviembre del 21 y lo presenté en enero, el 14 de enero del 22, en la Casa de Aedo. Fue muy lindo. Y tuvo Jorge Rebeleche presentándolo, y estuvo con fondo de guitarra, se recitaron poemas. Fue una noche de calor preciosa, de verano hermosa. Después lo llevamos a La Paloma, después lo llevamos a otro congreso en La Paloma de poesía, después lo llevamos, gracias a Silvia Guerra, la poeta, que también ha colaborado muchísimo con la obra de Selva Casal, igual que Concha García, una poeta española. Lo llevamos a San José, y bueno, ahora con la Feria del Libro. Con la Feria del Libro. Y en Buenos Aires se editó preciosa edición. Que es una preciosa edición, obra reunida, Selva Casal, El mundo es simplemente un alarido, por la editorial Santén, Natalia Litinova, una poeta joven y muy, muy buena, que es de origen bielorruso y argentina, junto con Tom, su compañero, están editando en forma importante cosas seleccionadas, obras seleccionadas. Y lo último fue la obra de Concha García, que acá no lo traje, que fue la publicación de los últimos, este año en España, de los últimos 3 poemarios de Selva Casal. Bien. ¿Y cuadros cuántos tenés? ¿Tenés más o menos contados? Ella, como yo te contaba, lo que tenía lo daba. Entonces hay muchos cuadros, mucha creación, pero está repartido entre gente querida y familia. Familia, amigos poetas españoles que se han llevado cuadros a España,
Yo, en el círculo familiar, yo calculo que podemos tener unos 25, 30 cuadros. ¿Y hay planes de hacer algo con eso? Sí. Con Pincho Casanova estamos haciendo que es un excelente compañero, estamos haciendo un video sobre la obra, vida y obra de Selva Casal, recabando testimonios, tratando de tejer toda esa historia de gente cercana y de poetas cercanos. Y pensamos hacer también la publicación de la parte pictórica, en editarla. Como un libro catálogo. Como un catálogo. Una cosa Como así. un catálogo que puede también tener de repente algún manuscrito de poemas, o que sea un poco distinto a lo que es, romper un poco fotos, no sé. Veremos cómo se va a crear, porque las cosas se crean solas, como decía ella. Bien. Se van formando. La mancha que cobra forma en algo. Claro, es así. Perfecto. Bueno, Pablo, nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir con ese poema que elegiste, un poema fuerte e intenso como toda la obra de Selva Casal. Lo tengo por acá. Lo tiene elegido, ya lo traía cuidadosamente seleccionado. Si lo vieran, a Pablo tiene todos los libros y las revistas marcadas con post-its de colores. Lo va a leer y bueno, yo hago el cierre primero y los dejo con el poema de Selva Casal, que es más elocuente que mis palabras. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta conversación, y antes que Pablo lea el poema, les recuerdo que esta entrevista, igual que todas las otras del ciclo, ya queda disponible en la web de Radio Mundo, y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con Pablo y el poema de Selva Casal. Estaba viendo uno, pero ya que hablamos de Julio J. Casal, creo que este es más propicio. Bueno, a ver. Dice: a mi padre: escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano. No debí salir de ella. Fue un éxtasis de rondas en la noche. La hace crecer el tiempo, y yo era pequeña, entrando por tus dedos en las fugaces venas conducida en tu sangre, hacia los rostros sin forma que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene. No importa si hemos muerto, antes, después, las cosas. Los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo ya soy eterna. Sé que estamos muertos porque el tiempo no importa. Muchas gracias. Gracias a ti.